Bueno, vamos a ver un ejemplo de regla de 3 inversa, que no se opera igual que la directa. Vamos a ver que hay distintas formas de operarlo. Es un caso típico que saldrá muchas veces durante el curso de una cantidad de personas que trabajan en un proyecto. En este caso son 550 obreros que trabajan en construir las paredes de un edificio y tardan 45 días. Y me pregunta el problema que si 55 obreros se dan de baja, por el motivo que sea, porque dejan la empresa o se van a trabajar en otro edificio, etc., ¿cuánto tardarán los obreros que quedan? O sea que vamos a plantear la regla de 3 y vamos a identificar primero si es inversa o directa. Como siempre, empezamos poniendo las cabeceras de las columnas. Entonces ponemos en primer lugar obreros que trabajan en la construcción. Obreros que trabajan. Y aquí la unidad va a ser pues el número de obreros. Obreros trabajando en la construcción. Voy a poner aquí TR para que se vea que es obreros que trabajan. Bien, y la otra unidad son los días que tardan. Días que tardan. Y de nuevo serán el número de días. Las unidades es el número de días. Entonces me dice el problema que 550 obreros tardan 45 días. Y me pregunta cuánto tardarán. Por lo tanto, la X ya la puedo situar aquí. ¿Cuánto tardarán los obreros que quedan si hay 55 que se van? Fijaos que yo lo que tengo que poner aquí es no los obreros que se van, que son 55, sino los que quedan, que son los que siguen trabajando. Por eso es importante este detalle. Obreros que están trabajando. Si de 550 se van 55, ¿cuántos quedarán? ¿Cuántos seguirán trabajando? Pues serán 495. Bien, y ahora vamos a ver si es inversa o directa. Fijaos que si hay más obreros trabajando, tardarán menos días. Más gente construye más deprisa que menos gente. Por lo tanto, al disminuir la cantidad de obreros, aumenta en la misma proporción el número de días que emplean en terminar la construcción. Por lo tanto, como a más obreros, menos días, o a menos obreros, más días, significa que la regla de 3 es inversa. Y como es inversa, como hay una I, no puedo operar como las directas, haciendo producto de extremos igual a producto de medios, sino que tengo que transformar esta regla de 3 inversa en una directa. Para ello tengo 3 caminos. Entonces, voy a escribir aquí los 3, aunque hay poco espacio, pero para que se identifique. Y que quede claro y al final podéis tomar nota de ello. Lo voy a hacer cada uno en un color. El primer camino. Yo lo que hago es, como veo que es inversa, no multiplico en cruz, sino que multiplico de modo horizontal. Fijaos que eso, igual que en la regla de 3 directa, decía, si aquí tengo una D, multiplico en cruz, que me lo indica la C, la letra que precede en el alfabeto a la D. Bueno, pues aquí, ¿cuál es la letra que precede en el alfabeto a la I? La H. Por lo tanto, si es inversa, multiplico en horizontal. O sea, que el primer método es multiplicar en horizontal. Porque tengo ahí una I de inversa. Multiplicar en horizontal. Por lo tanto, escribo que 495x es igual a 550 por 45. Por 45. Y de aquí despejo x, que me va a quedar x igual a 550 por 45 partido por 495. Bien, ya tengo despejado x, luego lo operaré. Vamos a hacer el segundo método.
y lo vamos a escribir en rojo. El segundo método consiste en que vamos a transformar esta regla de 3 inversa en una directa cambiando el orden de dos de ellos. De tal manera que esto lo transformo en otra regla de 3 donde pongo aquí los obreros, aquí los días, y aquí es donde voy a cambiar la posición de estos dos, de los días. Pongo la X arriba y 45 lo pongo abajo, asociado a 495. Y ahora esto ya lo opero como una regla de 3 directa. O sea, al ser inversa, he cambiado la posición de los días y ya multiplico como una regla de 3 directa. Fijaos que aquí me va a quedar X igual a 550 por 45, 550 por 45, partido por 495. Me he equivocado ahí, lo corrijo. Es el mismo resultado que en el caso 1. Y vamos a hacer un último caso, la última modalidad, que lo hago en naranja. Pues lo que hacemos aquí es que establecemos, como es inversa, esta regla de 3 inversa la transformamos en una directa, pero aquí ponemos en uno de ellos, en una columna, cualquiera, podría ser esta o esta, vamos a hacerlo con esta, ponemos en vez de los números que me dan, pongo sus inversos. De tal manera que la regla de 3 va a quedar así. Obreros y días. Aquí pongo 550 es al inverso de 1, al inverso de 45, que es 1 partido por 45, como 495 es al inverso de x, 1 partido por x. Y ahora ya opero esto. Y aquí, como ya es directa, porque he puesto los inversos, se ha transformado en una regla de 3 directa, entonces multiplico en cruz. Producto de extremos, 550 por 1 partido por x es 550 partido por x, partido por x, es igual a 495 por 1 partido por 45. Es lo mismo que 495 partido por 45. Y aquí fijaos que la X pasa aquí multiplicando y el 45 pasa multiplicando y el 495 dividiendo y me queda el mismo resultado. X es igual a 550 por 45 partido por 495. Fijaos que en los tres casos el resultado es lo mismo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, voy a borrar el caso 2 y caso 3, voy a seguir con el primero, porque observáis que el resultado en los tres planteamientos, en las tres formas de operar, es el mismo. Y vamos a resolver ese número, 550 por 45, partido por 495. Fijaos que vamos a hacer una cosa, que es aplicar lo que ya sabemos de descomposición en producto de potencias de base prima. O sea, en vez de multiplicar 550 por 45 y obtener números muy grandes, pues vamos a hacerlo descomponiendo en producto de potencias de base prima. Sigo ya en azul y esto será igual a 550 es 55 por 10, fijaos que 55 es 5 por 11 y 10 es 2 por 5. 45 será 5 por 9, que es 5 por
9 es 3 al cuadrado, pongo 3 al cuadrado. Y ahora 495, vale, pues si lo hacéis, veréis que es 3 al cuadrado por 11 por 5. 3 al cuadrado por 11 por 5. Bien, y entonces ahora ya es muy fácil porque voy a simplificar, y el 3 al cuadrado y el 3 al cuadrado se van, el 11 y el 11 se van, y un 5 y otro 5 aquí también se van. Y me queda un 5 dos veces, o sea, 5 al cuadrado por 2. 5 al cuadrado es 25, lo voy a escribir de todas maneras para que lo veáis, 5 al cuadrado por 2. 5 al cuadrado es 25 por 2, 50. Observad cómo la descomposición en producto de potencias de base prima me ha evitado tener que multiplicar números grandes.